Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar ya con el último día del taller de nivelación de noveno. No vamos a ver materia ni nada, solo vamos a hacer un pequeño repaso de todos los temas que vimos y trabajar un poco lo de lógica matemática, nada más. La clase hoy va a ser un poco más corta, pero ya para ir terminando entonces con los talleres. Vamos a ir iniciando. Bien. Hoy es como el día de preguntas, profe. Eh, Ok, entonces vamos a hacer un repaso de los talleres. Los talleres primero empezaron con el área de números, de los números racionales en la primera semana, luego pasamos a geometría, luego pasamos en la semana 3 a relaciones y álgebra, y por último, la vez pasada, la clase anterior, vimos estadística y probabilidad. Bien, en la parte de números, lo importante, recordemos que los números racionales son números que se pueden escribir o pueden ser escritos como un cociente de dos números enteros, es decir, A dividido entre B con B de diferente de cero, ¿ok? Recordemos que los números racionales eran los que se escribían en fracción, los que tenían también expansión decimal finita, es decir, terminaban algún número, y los que tenían los que tenían expansión decimal infinita, pero periódica, los que repetían siempre un número, ¿ok? Entonces, para sumar y restar, multiplicar y dividir números racionales, ¿verdad? Entonces, recordemos aquí teníamos las fracciones heterogéneas, las fracciones homogéneas eran más fáciles, entonces no las voy a retomar, pero las heterogéneas sí. Recordemos que cuando sumábamos entonces A dividido entre D más B dividido entre C, entonces lo que yo hacía era multiplicaba en cruz aquí, ok, multiplicaba el A con el C, que es esta parte que tenemos acá, el B con el D, que es lo que tenemos aquí, colocamos un más porque aquí había un más, si hubiera un menos, colocamos menos, ok, y dividido entre la multiplicación de C y D, ok, entonces multiplicamos en cruz aquí A por C y B por D, lo sumamos y lo dividimos entre la multiplicación de D por C. Entonces ya así es como sumamos fracciones. Para multiplicar fracciones, entonces lo que hacíamos era multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, ¿ok? Entonces sería A por C dividido entre B por D. Por último, las divisiones. Recordemos que lo que hacíamos era cuando teníamos que dividir una fracción entre otra, lo que hacíamos era cambiar o darle vuelta. Es decir, la división la cambiamos por multiplicación y la fracción le damos, le damos vuelta o, digamos, si el C está arriba, lo pasamos para abajo, ¿ok? Y si el D está abajo, lo pasamos para arriba. Ya ahora que lo tenemos en multiplicación, entonces ahora sí la multiplicamos normalmente, el de arriba con el de arriba, es decir, A por D, y el de abajo con el de abajo, es decir, B por C. Ahora en geometría, recordemos que vimos un poco de homotecias, ¿verdad? Cuando recordemos que yo tenía un foco, ¿verdad? Y alumbraba como una figura, entonces se proyectaba como la sombra que era mucho más grande, ¿verdad? Entonces, eso eran las homotecias. Recordemos que cuando se hacía homotecia, estos triángulos eran semejantes. Cuando hablábamos de cosas semejantes, quería decir de que eran parecidas, pero no eran exactamente lo mismo, ¿ok? Conservaban como la misma figura o el mismo diseño, sin embargo, una podía ser más grande que otra. Ese día, me acuerdo que les pedí que me mandaran unas imágenes de cosas semejantes y de cosas congruentes, es decir, que eran exactamente iguales, ¿ok? Cuando hablábamos de congruencia, tenían que ser exactamente iguales en forma y tamaño, ¿ok? Cuando era semejante, solo era en forma. Por último, vimos el teorema de Tales, que era de proporcionalidad. Luego pasamos al área de relaciones y álgebra, donde vimos la función lineal. Recordemos que la función lineal era y igual a mx más b, ¿verdad? Es decir, una recta que se trazaba en el plano cartesiano. Luego las expresiones algebraicas que se podían clasificar en monomios cuando tenían un solo término, binomios cuando tenían dos, trinomios cuando tenían tres y polinomios cuando tenían cuatro o más. ¿Ok? Además vimos operaciones con polinomios que cuando multiplicábamos, recordemos los números, los multiplicábamos igual en esa parte. El 24 lo multiplicaba normal con el 34, lo cual era 816. Cuando multiplicaba la X por otra X, ahora ya tenía no una, sino dos X, ¿ok? Entonces lo que yo hacía era poner la misma X y sumar los exponentes que ellos tenían. Y la Y, como no tenía ninguna otra pareja, digamos, entonces nada más la colocaba a la par.
Luego con la resta o con la suma de polinomios, ¿ok? Tenían que tener, era indispensable que tenían que tener la misma parte literal, es decir, las mismas variables con los mismos exponentes. Si esto no se cumplía, entonces no las podía sumar. Yo les dije ese día que era como sumar una calculadora con un lapicero. Al final, entonces, lo que yo voy a tener es una calculadora y un lapicero, pero si yo llego y sumo digamos, una calculadora y me entregan otra calculadora, entonces ya ahora va a tener dos calculadoras, ¿ok? Solo puedo sumar o restar cosas que sean similares. En este caso, entonces, tenían que tener las mismas variables, es decir, x y x y y, pero vea que las y tienen un exponente en 2 y aquí tiene que tener otro exponente en 2. Si aquí el exponente fuera diferente, entonces no los podía sumar. En caso entonces de que ya la parte literal fuera igual, entonces los números los podía restar normalmente, ¿ok? Entonces era 589 menos 34, sería 555 y coloco las variables que sería x y a la 2. Por último, entonces, vieron las ecuaciones de primer grado, donde tenemos que despejar para encontrar la solución o el valor de la x. Luego, la clase pasada, vimos estadística y probabilidad, donde recordemos que hablábamos de grupos de datos. Y los grupos de datos eran como conjuntos donde teníamos toda la información de cierto grupo, ¿verdad? Que los clasificaba. En esos datos, entonces, se podían encontrar ciertas medidas estadísticas, como era la moda, es decir, el dato que más se repetía, la media aritmética o más conocida como el promedio, que era sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de datos, el máximo y el mínimo, los cuartiles y el recorrido intercuartílico. Luego vimos un poco de probabilidad, donde definimos que era un fenómeno determinista, es decir, que al repetirlo en idénticas condiciones se obtiene el mismo resultado, o sabemos qué cosa va a ocurrir. Por ejemplo, sabemos de que después de las 10 de la mañana sigue las 11 de la mañana. Pero, sin embargo, en un fenómeno aleatorio no es posible predecir el resultado. Al lanzar una moneda no sabemos qué va a salir, si cara o cruz, o al lanzar un dado no sabemos cuál de todas las 6 caras va a salir. Entonces, esos serían algunos ejemplos de fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios, ¿ok? Entonces, eso fue lo que trabajamos en estas semanas en los talleres. Ahora, Profe, entonces, pregunta rapiona, sí, rapiona, rapiona. sí. Profe, no, bueno, ¿verdad que hoy finalizamos y así de pura casualidad usted no puede o no, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una práctica general de todos los temas que hemos visto. Sí, claro. De hecho, lo podemos trabajar, digamos, las estudiantes que quieran o necesiten algunas tutorías o clases individuales, también las puedo anotar, ¿verdad? Para las próximas Ahí, semanas. ahí Y voy yo. igual, si necesitan de práctica o algo así, nada más me dicen y ahí sí, yo se las envío al grupo. Ah, listo, listo. Ahí voy de primera, entonces, de Ok, una vez. Bueno, gracias, profe. bueno. Ok, entonces, bueno, hoy vamos a trabajar un poco de lógica matemática, que es muy sencillo, ¿ok? No necesitan, en esta parte no se necesita absolutamente nada de lo que hemos visto, ¿ok? Esto es, son, digamos, como adivinanzas, como cosas así, ¿ok? Entonces, el primer problema que vamos a trabajar, bueno, problema no, sino como la primera situación que vamos a trabajar, dice, de que Carlos salió de Costa Rica rumbo a Portugal a las 4 de la mañana, hora de aquí, ¿verdad? De Costa Rica. Y llegó a Portugal a las 4 de la mañana, pero al siguiente día, pero en la hora de Portugal. Se sabe entonces que la hora en Portugal está 6 horas adelantada respecto a la de Costa Rica. Entonces, ¿cuántas horas duró el viaje? La clase pasada trabajamos un ejercicio de lógica y hoy vamos a trabajar algunos también. Y la idea es que, como les dije la vez pasada, pueden buscar ayuda de los familiares o usar cualquier herramienta y tratar de encontrar la respuesta. Son problemas un poco fáciles, pero sí hay que pensarlos, digamos. Entonces, para este primero, tienen unos 15 minutos más o menos para que lo hagan con calma y entonces, la idea es encontrar cuántas horas duró el viaje. Aquí le están las respuestas, que sería la opción A, que sería 6, la opción B, que sería 12, la opción C, que sería 16, la opción D, que sería 18, y la opción E, que sería 24.
Entonces, tienen unos 15 minutos para que pueda resolverlo. Profe, ¿Sí? ya yo saqué el resultado, me dio que dura 18 horas. Ajá. ¿Cómo lo hiciste? Iba contando hora por hora por hora, y iba haciendo desde la hora de Costa Rica y la hora de Perú y al final contaba cuántas horas duró. Ok, perfecto, está bien, sí. Entonces, bueno, ya todas lo resolvieron. Vamos a ir a ver cómo era la solución, ¿ok? Dice entonces de que Carlos salió a las 4 de la mañana, hora de Costa Rica, y llegó a las 4 de la mañana del día siguiente, pero ya era la hora de Portugal. Lo anterior entonces, recordemos que aquí decía que Portugal estaba 6 horas adelantada respecto a la de Costa Rica. Entonces, a esas 4 de la mañana del día que llegó, teníamos que restarle esas 6 horas, digamos. Lo que nos daba entonces que en Costa Rica eran las 10 de la noche, al momento en el que llegó allá. Entonces, ya contando las horas desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana que él había salido, entonces la diferencia, digamos, lo que duró el viaje eran 18 horas, que era la opción D. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente, que dice una botella de agua
tiene un agujero por el cual cada hora se pierde la mitad del volumen contenido al inicio de esa hora. En cierto momento, entonces, la botella tenía 600 mililitros de agua. ¿Cuánta agua tendría 4 horas después? ¿Ok? Cada hora, la botella pierde la mitad del agua que tiene. ¿Ok? Entonces, igual tienen unos 15 minutos para que puedan resolverlo. Profe, ya tengo la respuesta. ¿Ok? ¿Cuál le dio? Me da que es la número, la B. La B. ¿Ok? ¿Y cómo le hiciste? Puse los 600 mililitros que tiene la botella, lo dividí a la mitad, me da 300. Esos 300 los dividí a la mitad, me dan 150. Los 150 los dividí a la mitad, me dan 75. Los 75 los divido a la mitad y me dan 37.5. ¿Ok? Así se resolvía. Entonces, en cierto momento nos dicen de que la botella tenía, ajá, como comparte Monse, tenía 600 mililitros de agua, ¿ok? 1 hora después, entonces, la botella tendría 300 mililitros porque tenía que, ¿verdad? Cada hora, digamos, pasaba a la mitad del volumen que tenía en ese momento. Entonces, de los 600, le quito la mitad, pasa ahora a 300. Al pasar otra hora, de esos 300 tengo que dividir la mitad, que pasa a 150. A las 3 horas, estos 150 los divido a la mitad, que son 75. Y a las 4 horas, finalmente, entonces, estos 75 los tengo que dividir a la mitad, que son 37.5 mililitros de agua. ¿Ok? Entonces, la opción correcta era la opción B. El siguiente dice,
A una charla asistieron 130 personas, 94 de las cuales eran del grupo P y el resto del grupo Q. Si 48 de las personas que asistieron eran mujeres y un cuarto de las personas del grupo Q eran mujeres, ¿cuántas de las personas del grupo P eran hombres? ¿Ok? Este está un poco más largo, pero es lo mismo que veníamos trabajando, ¿ok? Las respuestas serían 27, 36, 55, 82 y 94.
Profe, ya obtuve la respuesta. Ok, ¿cuánto te dio? Me dio 82. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo era la solución de este ejercicio. Entonces se tenía que calcular la cantidad de hombres del grupo P, ¿verdad? Entonces, sabemos, tenemos que calcular primero las personas que pertenecían al grupo P, ¿verdad? Entonces, tomábamos los 130 y le restábamos 94, que eso nos daba 36. Entonces, de la misma forma se calculaba la cantidad de hombres que integra el total del grupo, realizando 130 menos las 48 mujeres que asistieron, eso nos daba 82 hombres. Entonces, como un cuarto de los estudiantes de Q son mujeres, ¿verdad? Eso nos decía el ejercicio. Significa entonces que 3 cuartos de los integrantes de Q son hombres, ¿verdad? Eso quiere decir, recordemos que Q era 36 porque lo calculamos aquí, eso quiere decir de que 3 cuartos multiplicado por 36 era 27. Es decir, entonces que 27 del grupo Q son hombres, ¿ok? 27 de los integrantes. Finalmente, entonces, sabemos que el total de hombres que fueron a toda la charla, a toda la reunión, eran 82, ¿verdad? Pero tenemos que conocer los que pertenecían solo a P. Entonces tomamos los que pertenecían a Q, que eran 27, que aquí los calculamos, entonces es decir, eran 82 hombres, que era el total de hombres, menos 27, que eran los hombres que pertenecían a Q, entonces eso nos daba 55 porque iban a ser los hombres que pertenecían a P. Entonces la respuesta era la opción C, ¿ok? 55. Aquí dicen cuántas de las personas del grupo P eran hombres, entonces era 55 personas del grupo P eran hombres. Ok, vamos con el siguiente. En una mesa cuadrada que tiene una silla a cada lado, de las cuales dos las ocupan mujeres y una la ocupa un hombre. Entonces se puede afirmar con certeza, esa parte es muy importante, se puede afirmar con certeza que las mujeres están a la par, las mujeres están de frente, el hombre queda frente a una mujer, el hombre está sentado a la par de una silla vacía y una mujer está sentada junto a una silla vacía, ¿ok? Entonces, para que intenten resolverlo, ¿ok? Dice, en una mesa cuadrada que tiene una silla a cada lado, de las cuales todas ocupan mujeres y una la ocupa un hombre. Entonces se puede afirmar con certeza que cualquiera de esas opciones, ¿ok? ¿Cuál se puede afirmar con certeza? Profe, Sí, creo que es la opción C. El hombre está frente a una mujer. ok. Ya vamos a esperar que las demás terminen para darles la solución. Todavía no les voy a decir cuál era la correcta, ¿ok?
Ok, vamos a ir resolviéndola. Esto que dibujé acá, este cuadrado, vamos a hacer que es la mesa, ok. Y yo voy a tratar de dibujar, estos círculos van a representar donde se sientan las mujeres, ok. Entonces, la primera, la opción A, dice que las mujeres deben estar a la par, ok. Siéntense donde se sienten, las mujeres están a la par. Sin embargo, ¿qué pasa si yo dibujo los círculos así? Ok. Los círculos rellenos van a ser las donde se sientan las mujeres, ¿ok? Entonces, ya en este caso no están a la par, están enfrente, ¿verdad? Ya con solo eso la primera se descarta, ¿ok? Igual la opción B dice que las mujeres están de frente, pero vamos a lo mismo. ¿Qué pasa entonces si en lugar de dibujarla, digamos, aquí al frente, la puedo dibujar aquí a la par, ¿ok? Puede pasar de que también se sienten así, ¿verdad? Entonces, la opción B también se descarta porque puede pasar de que no estén de frente, igual que la opción A, que pueden pasar de que no estén a la par. Luego dice que el hombre queda frente a una mujer, ¿ok? Entonces, en este caso, si el hombre se sentara, vamos a dibujar una X, si el hombre se sentara, vamos a ver, si el hombre se sentara aquí, ¿ok? Sí queda frente a una mujer porque quedaría de este lado, pero si las mujeres se sientan de la siguiente forma, vamos a ver. Supongamos que las mujeres se sentaron aquí de frente, ¿ok? Entonces quedan estos dos espacios. Entonces, si el hombre se sienta aquí, ya no queda frente a una mujer, ya queda frente a un espacio vacío, ¿ok? Después dice que el hombre está sentado junto a una silla vacía, que tampoco se cumple, porque si se sientan de esta forma, aquí queda a la par de una mujer y a la par de otra mujer, ¿ok? O sea, no tiene, no se puede afirmar con certeza. Sin embargo, la única que sí se puede afirmar con certeza es de que una mujer está sentada junto a una silla vacía, ¿ok? Por más que yo cambie esto, siempre se va a sentar una mujer junto a una silla vacía, ¿ok? En este caso, tenemos esta mujer que se sienta aquí, tenemos que está a la par de una silla vacía y esta otra que está a la par de otra silla vacía. Entonces, si yo cambiara los dibujos, vamos a ver, por ejemplo, de que en este caso este sea el espacio vacío y que aquí se sienta una mujer, también se va a sentar a la par de una silla vacía, ¿ok? Siempre se va a cumplir de que por más combinaciones, digamos, que se puedan presentar de cómo se sienten ellos, una mujer siempre va a estar a la par de una silla vacía. Entonces la respuesta sería la opción E. Luego dice, Jaime desea poner cerámica a la sala de su casa, para lo cual necesita entonces 180 cuadros de un tipo de cerámica. Resultó entonces que posteriormente Jaime se decidió por otro tipo de cerámica que era más grande que la primera. Por cada 4 cuadros de la nueva cerámica, se ocupan 9 cuadros de la primera, de la antigua, ¿ok? Entonces, ¿cuántos cuadros utilizó de la cerámica nueva o la cerámica que ya decidió comprar? La respuesta A dice que son 20, la respuesta B dice que son 45, la respuesta C 80, la respuesta D 405 y la respuesta E 720. ¿Ok? Entonces, para que traten de resolverlo.
Bien, ahí vi que ya intentaron resolverlo, entonces vamos a ver la solución de este problema. Ok, entonces, para empezar, debíamos encontrar cuántos grupos de 9 se pueden hacer con los 180 cuadros iniciales. Entonces, tomábamos 180 y lo dividíamos entre 9, que eso era 20. Ok, entonces recordemos que por cada 9 de la cerámica pequeña ocupábamos 4 de la nueva, es decir, 20, porque tenemos 20 grupos por 4, eso va a ser igual a 80. Entonces, lo que necesitamos van a ser 80 cuadros, es decir, la opción C. Ok, y muchas gracias. Nada más para, para decirles, ok, entonces ya hoy era el último día de los talleres de nivelación, ya terminamos, porque bueno, ya la mayoría entran a ya las clases en sus colegios y demás, entonces quedaríamos por acá con los talleres de nivelación. Espero que sí les haya servido bastante y más bien muchas gracias por conectarse. Creo que se los dije al principio de los talleres que la idea es que nosotros pues ayudar a ustedes y más bien ustedes conectándose y estando ahí siempre en los talleres nos ayudan a nosotros. Entonces, más bien muchas gracias y bueno, como les dije ahora, si alguna necesita alguna tutoría individual o clase individual, entonces nada más ahora me lo indica por el chat y trataré entonces de acomodarlas en algún día, digamos, de la semana para ver cómo hacemos, ¿ok? La idea entonces es que, bueno, este espacio ya por hoy termina, pero igual podemos seguir trabajando con algunos ejercicios o con algunas dudas que ustedes tengan, nada más me escriben y ahí vemos qué hacemos, ¿ok? Y no más bien, entonces, muchísimas gracias por conectarse y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Con gusto.